Continuamos con el orden del día, señorías, con este espíritu de flexibilidad para acomodar el orden del día a la realidad de los grupos presentes, y no nos movemos al punto número 1, porque de momento está presente el grupo parlamentario autor de la iniciativa del punto número 1, sino que nos vamos a mover al punto número 2, relativa a promocionar a las mujeres como agentes de desarrollo local en las economías en transición, el autor de la cual es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra de Podemos, En Comú, en Marea. En primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa la portavoz del Grupo Parlamentario proponente por un tiempo máximo de 5 minutos, la señora Quintanilla. Señora Quintanilla, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Como muy bien dice usted, intervengo y lo hago con mucho honor en nombre del Grupo Parlamentario Popular para traer a esta comisión, a la Comisión de Cooperación al Desarrollo, una iniciativa para volver a poner en valor las mujeres como el futuro del desarrollo de sus pueblos. No podremos hablar del desarrollo en el mundo si no se cuenta con las mujeres como agentes locales del desarrollo y como agentes que mantienen la vida de sus pueblos. Por lo tanto, la traigo en base al plan director aprobado por el Gobierno de España. Y además la traigo para decirles a ustedes que esta iniciativa en su petitum quiere decir a todas sus señorías que queremos fomentar la formación de las mujeres, que queremos empoderar a las mujeres y que queremos, dentro del plan director, impulsar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Y parafraseando al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, dijo en su día: los países en los que hay más igualdad de género experimentan un mayor crecimiento económico. Las empresas que cuentan con más líderes mujeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los parlamentos en los que hay más mujeres aprueban más leyes, cuestiones sociales claves como la salud, la educación, la lucha contra la discriminación, la lucha contra la violencia de género y la manutención de los niños. Con eso, esas declaraciones hay que dejar y no hay que discutir que la igualdad de la mujer supone progresos para todos. También el Banco Mundial, a través de sus informes sobre el desarrollo desde el enfoque de género, ha destacado que los países que promueven los derechos de las mujeres e incrementan su acceso a la tierra y a los recursos, como a la escolarización, tienen tasas de pobreza más bajas, de malnutrición y de mortalidad infantil. Un crecimiento económico y menos corrupción, donde las mujeres lideran la cuestión de la gestión de los elementos básicos del país. Es evidente, además, que los países en los que la mujer tiene una mayor participación en todos los ámbitos, se refuerza la democracia, la paz y el desarrollo sostenible. No podemos olvidar cómo la última declaración, mejor dicho, la penúltima declaración política de la 59 sesión de la condición social y jurídica de la mujer hizo un llamamiento al mundo el año pasado, en marzo del 2015. Un llamamiento al mundo porque solamente un 80% de los países representados ante las Naciones Unidas habían trabajado, habían legislado en materia de igualdad. Un 20% de los países todavía no han hecho ninguna legislación en materia de igualdad. Con eso quiero decir que el avance de las mujeres en materia de igualdad es lento y desigual. Y por ello quiero visibilizar que hoy hablamos ya en la agenda del desarrollo sostenible. Hoy hablamos de una nueva agenda, la agenda del desarrollo sostenible. La agenda donde recogen 17 objetivos para el año 2030. Y uno de esos objetivos, precisamente el punto número 5, persigue, entre otras metas, lo que esta iniciativa quiere hacer llegar a todos ustedes. Conseguir los cambios a nivel jurídico y legislativo necesarios
para garantizar los derechos de las mujeres en el mundo, pero esos derechos pasan por impulsar la formación de esas mujeres para convertirlas en agentes de desarrollo local para el desarrollo de sus pueblos. Unos derechos, señoría, que solamente son reconocidos todavía en 54 de los 194 países que hoy por hoy no cuentan con ninguna legislación en materia de igualdad. Desde luego, eso es hablar todavía de desigualdad. Eso es hablar todavía de la vulneración de los derechos humanos. Eso es todavía hablar de que existe discriminación en el mundo. Hoy por hoy, más de 1.300 millones de mujeres no tienen una cuenta en una institución financiera. Es un dato desgarrador. Las mujeres hoy son todavía las encargadas de preparar el 90% de las comidas en los hogares del mundo. Y además, fíjense ustedes, en épocas de crisis, cuando no hay suficiente alimentación para toda la familia, las que menos comen son las mujeres y las niñas. Hoy todavía las mujeres solamente reciben el 10% de la ayuda total destinada a la agricultura, a las actividades forestales y a la pesca. Y representan el 43% de la fuerza agrícola en los países en vías de desarrollo. Por eso es tan importante que visibilicemos en los países desarrollados lo que significa el avance de las mujeres en el mundo, de lo que significa la formación de las mujeres en el mundo para sustentar, como no puede ser de otra manera, el desarrollo de los pueblos en la comunidad internacional. Ellas gestionan la energía, ellas alimentan a sus hijos, ellas alimentan también al mundo y ellas enseñan a sus hijos. Por eso, con estos datos, que en algún momento parecen alarmantes, y voy terminando, señor presidente, y le agradezco su benevolencia, les pido que esta iniciativa, hoy más que nunca, quiere comprometerse con las mujeres de la comunidad internacional. Quiere comprometerse con nuestro plan director, quiere impulsar el plan director del Gobierno de España y quiere, como no podía ser de otra manera, que los objetivos de desarrollo sostenible sean una realidad en el año 2030. He tenido, como usted muy bien ha dicho, y con esto termino, dos enmiendas de dos grupos parlamentarios. Del Grupo Parlamentario Socialista, que en estos momentos tengo que decirle a su portavoz, la señora Navarro, que vamos a admitir, mi grupo, su enmienda. Y también tengo que decirle a la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en Común, en Marea, que las he visto, las he estudiado y que ahora me reuniré con ella para llegar a una transaccional y que a ver si es posible que esta iniciativa, que habla de las mujeres, que habla del pilar fundamental del mundo, pueda ser aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Quintanilla, diputada y colega eficiente y diligente, que incluso nos comunica la aceptación de enmiendas, pero en todo caso vamos a proceder a la defensa de las mismas por parte de los grupos proponentes. En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente, y quiero agradecer también a la señora Quintanilla la aceptación de esta enmienda, que lo que pretende, como siempre intentamos hacer desde el Grupo Parlamentario Socialista, no es más que intentar mejorar en la medida de lo posible, apostar por que cualquier iniciativa que se adopte que tenga que ver con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, con los derechos en definitiva de las personas, pueda mejorarse. Yo quiero también poner de manifiesto al mismo tiempo que defiendo la enmienda, y así hago las dos cosas al mismo tiempo. La enmienda es, en primer lugar, que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno, era corregir un poquito eso, y un punto de adición que era incentivar aquellos proyectos de desarrollo comunitario y de igualdad de género que estén liderados por mujeres. Yo creo que la propia enmienda, también la señora Quintanilla, en su intervención ha hablado, porque creo que hay pues bastante similitud cuando estamos hablando de esas cuestiones. De todas formas, a mí me gustaría poner de manifiesto
que sin derechos no puede haber empoderamiento de las mujeres. Es imprescindible que se empiece también por reconocer los derechos de las mujeres. Pero al mismo tiempo creo que somos conscientes, y yo he tenido la oportunidad de hace pocos días, en nombre del Congreso de los Diputados, junto a la señora Quintanilla también y alguna otra diputada, asistir a la Conferencia de Naciones Unidas, donde hemos visto, desgraciadamente, cómo no siempre el paso del tiempo, la inercia del tiempo, va mejorando las condiciones de los seres humanos en general y de las mujeres en particular, sino todo lo contrario. La señora Quintanilla hablaba ahora de la nueva agenda. Y a mí me gusta hablar de la nueva agenda, pero al mismo tiempo creo que hay algo que deberíamos tener en cuenta todos los grupos parlamentarios y mucho más en esta comisión, y es que muchas veces ponemos más énfasis en ver qué propuestas, qué programas, qué proyectos incorporamos en la nueva agenda. Sin embargo, no hacemos una evaluación rigurosa de los que estaban en marcha. Es verdad que estamos hablando de una nueva Agenda 2030, pero al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad de comprobar en la propia Conferencia de Naciones Unidas cómo acuerdos que se establecieron en la Conferencia de Pekín en el año 95 no se han cumplido. Y tenían que ver con algo tan importante como el acceso, la incorporación de las niñas al ámbito educativo. Creo que es un derecho fundamental por excelencia. Por eso creo que hay muchos programas, pero muchos proyectos, pero pocas veces evaluaciones rigurosas que nos permitan saber qué repercusión en el cambio de vida, en el cambio a mejor, evidentemente, de vida de las mujeres y de la comunidad, porque evidentemente cuando hablamos de mujeres, pero tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados, estamos hablando de los principales agentes que tienen que ver con la salud. Por eso hablamos de mujer y comunidad, mujer y familia, porque parece que seamos siempre las encargadas de proporcionar al resto de la familia todos aquellos cuidados esenciales que necesitan. Algo de lo que también tendremos que hablar, posiblemente no sea en esta comisión, sea en la Comisión de Igualdad de las Mujeres, para que nos demos cuenta de que una de las dificultades para que derechos y oportunidades vayan de forma paralela en lo que tiene que ver con las mujeres, posiblemente tiene mucho que ver también con algo en lo que yo misma he puesto el acento al presentar la enmienda hoy, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, y es que se prime precisamente aquellos proyectos de cooperación liderados por mujeres, cuando al mismo tiempo entiendo que eso en países desarrollados se vuelve en contra de las propias mujeres. O sea, todo ese servicio gratuito que prestamos al resto de la familia se termina volviendo en contra de las propias mujeres. Bueno, pues esa es una cuestión que habrá que valorar, donde hay que hacerlo, pero aquí también tenemos que ser conscientes que es muy importante que empoderemos a las mujeres, que es muy importante que sean las mujeres las que lideren esos proyectos en los países en vías de desarrollo. Que, por supuesto, la cooperación tiene que ser sostenible, pero sostenida en el tiempo también. Un proyecto no puede depender, por supuesto, un proyecto a medio plazo no puede depender de la voluntad política del gobierno del país desarrollado, que es el que normalmente lo aprueba, porque necesita de una estabilidad también en el desarrollo. Bueno, no quiero alargarme más porque prometí a mi portavoz que iba a ser muy breve y, desde luego, una vez más no lo he cumplido. Quiero agradecerle de nuevo a la señora Quintanilla que haya aceptado esta enmienda y decirle, tanto a ella como a los portavoces y a los demás grupos parlamentarios, que en todo aquello que tenga que ver con el mejoramiento de los derechos fundamentales de los seres humanos, nos van a encontrar siempre. Gracias. Muchas gracias, señora Navarro. Para defender la enmienda de Podemos en Común en Marea, tiene la palabra la señora. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros desde nuestro grupo hemos presentado 3 enmiendas, 2 de ellas de adición, matizando y concretando algunos conceptos, porque en función de cómo se matizan los conceptos,
Después pondremos en práctica las diferentes políticas o las diferentes herramientas. Y una tercera de adición que sería un punto concreto. Voy a pasar a comentarla. Los dos primeros de conceptos tienen que ver con el concepto del empoderamiento. Y hay que entender primero que el empoderamiento viene de la propia persona. Evidentemente hay que facilitarlo con herramientas, con políticas y con metodología. Pero las personas y las mujeres se empoderan, no nosotros o diferentes agentes externos le empoderan. Tienen que facilitar el camino. Y teniendo en cuenta esto, el empoderamiento no es un proceso lineal con un inicio y un fin que estén definidos de manera igual para las diferentes mujeres o los grupos de mujeres, en este caso porque es el concreto de la enmienda. El empoderamiento es diferente para cada individuo. Tiene que ver su contexto, su historia, su persona, su vida y la localización también en la subordinación respecto a lo personal, lo familiar o lo local, que hablamos en este caso. Si acordamos que el espacio local es el ámbito privilegiado para el empoderamiento de las mujeres y la implementación de las políticas favorables a la equidad de género, especialmente en lo cotidiano, ya que hablamos de lo local, entonces tenemos que tener en cuenta la consideración de las diferencias, especialmente en los contextos y las localizaciones, y eso afectará al proceso de empoderamiento. Es necesario asumir y poner en práctica que estos desafíos atañen a todos los actores, sectores e instituciones. Y esto quiere decir que queremos enfatizar que los desafíos del empoderamiento de las mujeres no son asuntos exclusivos de las mujeres, sino que son objetivos a construir entre todos y todas, porque una sociedad basada en la equidad es una sociedad democrática, que vela por el bien común y esta es la mayor garantía de crecimiento social y de crecimiento económico. Esa tendría que ver con la primera enmienda de adición y la segunda, que tiene que ver con la participación económica, y nosotros queremos añadir la participación política, porque no hay igualdad sin participación política. La falta de pluralidad de género en la composición política de los gobiernos locales en los países en vías de desarrollo y no tan en vías de desarrollo es bastante notoria y destaca la escasa proporción de mujeres con responsabilidad directa. Entonces coincidimos con la oportunidad que lo local genera sobre la oportunidad de empoderamiento para las mujeres, pero también implica desafíos y hay que tener en cuenta los contextos, como mencionaba antes, y es que existen patrones culturales, sociales y económicos que muestran el papel de la mujer dentro del espacio local y están asociados a una vida cotidiana, la esfera de la familia, como se comentaba antes, y las tareas domésticas. Y esto queda plasmado en cada barrio, y ahí queda, en cada barrio, en cada comunidad, y ahí queda plasmada la diferencia y la desigualdad de género. Ese cambio de los patrones imperantes pasa sin duda por el ámbito municipal y por la política comunitaria. Pero es necesario analizar los contextos, como decía antes, y no falsear la realidad. Y es que esos patrones imperantes tienden a naturalizar el lugar de la mujer como lo estrictamente local, ¿no? Y oculta situaciones de opresión, oculta explotación y oculta discriminación de género. Además, se encubre el hecho de la feminización de la pobreza y el traspaso de las responsabilidades estatales, que tienen que ser estatales, a las tareas domésticas femeninas. Teniendo en cuenta todo esto, hay que tener en cuenta también la dificultad del acceso de las mujeres a un trabajo especialmente cualificado. Y queremos fijar como objetivo la participación política, como decía, y el establecimiento de planes y herramientas para trabajar en este fin. Y para ello hay que implicar a gobiernos locales, instituciones, organizaciones privadas y, evidentemente, públicas. Participar, y la participación es tomar parte de las decisiones. Para ello es fundamental poner en práctica los mecanismos y las herramientas necesarias que, teniendo en cuenta los contextos, que tengan en cuenta los contextos de las mujeres y formen parte de la participación política y económica. Y una tercera enmienda, que sería completa, que tiene que ver con que junto con el desarrollo económico que comentamos hay que contar con la estrategia de género en desarrollo de la cooperación española. Y esto lo reafirma el plan director que está actualmente vigente y que recoge como objetivo general el disfrute efectivo de los derechos de las mujeres en todas sus dimensiones. Pues acabo aquí, darle las gracias a la señora Quintanilla y que espero que podamos llegar a un acuerdo en breve. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Terrón. Pasamos a los portavoces de los grupos que no han presentado enmienda. Grupo Mixto, Grupo Vasco, Grupo Catalán. Señor Campuzano. Sí, señor president. Muchas gracias. Mi grupo, lógicamente, va a estar a la espera del texto que finalmente se pueda someter a votación y que estoy seguro que la señora Quintanilla, con su buen hacer y la actitud que han tenido el resto de las portavoces que hasta han intervenido, será capaz de alcanzar un acuerdo que, lógicamente, contará con el apoyo también del Grupo Catalán de Democracia y Libertad. Más allá de lo que han expresado las portavoces que hasta ahora han intervenido, recordar que en los Objetivos de Desarrollo sostenible los aspectos de género son centrales.
que existe la convicción por parte de la comunidad internacional que los objetivos de desarrollo del milenio que no fueron plenamente alcanzados precisamente por las cuestiones de género, que la lucha contra los grandes retos que tiene planteadas la humanidad y especialmente la lucha contra la pobreza extrema y la lucha contra las desigualdades, el enfoque de género es fundamental y que por tanto el conjunto de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible tienen una profunda carga vinculada al género. Y desde nuestro grupo lo podemos afirmar con una cierta convicción, además, porque precisamente en el Plan Director de la Cooperación Catalana que se aprobó en la legislatura pasada, la que a finales de la pasada legislatura, tenía como elemento central de articulación de esta política precisamente las cuestiones de género. Fue un plan director aprobado por la hace pocas semanas directora de la política de cooperación catalana, la señora Marta Masías, que tenía además un compromiso personal en esa mirada que sitúa las cuestiones de género en el centro de cualquier política de desarrollo. Y por tanto, con mucha convicción a la reflexión que han efectuado las portavoces, mi grupo también se añadiría y, como digo, a la espera de conocer el texto que se someta a votación. Nada, macho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Por parte del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Yáñez. Sí, soy Javier Cano, presidente. Javier Cano, sustitución de Pablo Yáñez. Tomo nota y disculpe. El Grupo Parlamentario Ciudadanos, como no podía ser de otra forma, se sumará con gusto a la proposición de ley, no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a la promoción de las mujeres como agentes de desarrollo local en las economías de transición. Y casi con toda probabilidad, lógicamente, nos posicionaremos también a favor de las transaccionales que se presenten por el buen ambiente que hay entre las proponentes. Señorías, los datos son apabullantes y los motivos que se citan en la proposición no de ley. Las mujeres, que son el 52% de la población mundial, son también productoras del 70% de los alimentos, a pesar de que poseen solo el 1% de la propiedad de la tierra. Señorías, si la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo bochornosamente profunda en los países de nuestro entorno, esta brecha se convierte en un verdadero abismo si volvemos la vista hacia naciones en vía de desarrollo y, sobre todo, en comunidades rurales en las que la mujer no tiene ninguna opción de desarrollo personal. Así, mientras en Occidente estamos justamente preocupados por el techo de cristal de las mujeres y su plena integración en las cúpulas directivas, todavía hay lugares del mundo donde se cuestiona cuando no se impide el acceso de las niñas a una mínima formación elemental. Paradójicamente, a pesar de esa formación que se les niega, a pesar de que en muchos lugares de la Tierra las mujeres son entendidas como simples apéndices de los hombres, las mujeres, sin embargo, acaban siendo una pieza imprescindible, no ya en la vida de las comunidades, sino incluso en sus propias economías. Por eso nos parece una buena idea el desarrollo de un plan específico que tenga como objeto la formación de las mujeres en los lugares del mundo, donde nacer significa que se vean cercenadas casi todas sus posibilidades y, lo que es peor, significa perder la mayor parte de la autonomía personal y la capacidad de decidir. En este sentido, la formación de las niñas y la posterior integración en el ciclo económico de una comunidad es también una forma de permitirles reclamar su propia identidad personal, de la que muchas veces carecen. Dicho de otro modo, será mucho más difícil cuestionar el albedrío de una mujer si ésta se convierte en una pieza importante en el bienestar de la familia, porque la mejor forma de hacer prisionera a una persona es asegurarse de que no sabe nada, porque nadie puede ser libre si no se le enseña a salir adelante. Es así como secularmente se ha intentado asfixiar a las mujeres, intentando que sepan lo menos posible, que dependan de otro, por supuesto de un hombre, en definitiva, que no puedan valerse por sí mismas. Por este motivo, cualquier acción que tenga por objetivo la ayuda a las mujeres en los países menos desarrollados tiene que empezar por un ambicioso proyecto educativo y formativo, a veces incluso comenzando por la más básica formación alfabetizadora, pero yendo a los terrenos más ambiciosos del aprendizaje de un oficio o las herramientas para poner en marcha cooperativas locales o talleres de trabajo, pasando por el acceso a microcréditos gestionados directamente por las mujeres. Concluyendo, ya anticipamos que no será una tarea fácil. En muchos casos estos proyectos se estrellan contra muros de opresión secular que no es tan sencillo echar abajo.
Por eso es más necesario que nunca emprender este tipo de proyectos bajo un paraguas colectivo. Reducir a nada la disparidad entre géneros es uno de los grandes objetivos para este siglo. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpe la confusión. Es el momento de pedir a la señora Quintanilla si acepta las enmiendas, pero de hecho ya nos ha trasladado que acepta la enmienda del Grupo Socialista. Interpreto que está en conversaciones respecto a la de en Podemos, en Común, en Marea. No, alarga un poquito para que pueda terminar la conversación. Sí, señor presidente. Estaba en estos momentos, pues como puede imaginar, trabajando en la enmienda transaccional que voy a intentar llegar con el grupo parlamentario Podemos en Común, en Marea, para que efectivamente, como le he explicado en mi intervención, podamos llegar a un acuerdo por todas las enmiendas. Por lo tanto, siento, señoría, que me haya cogido usted en estos momentos negociando la transaccional, pero son cosas del oficio. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Quintanilla, y buen trabajo. Señor presidente, si antes de continuar, si quiere, pues yo ya le puedo dar respuesta